La primera vez que doblé por el camino hacia la granja de Mason, llevaba el vestido más viejo que tenía. No era una declaración, no era rebeldía, era el que encajaba con el día, algodón suavizado por 100 lavados, dobladillo remendado 2 veces, un estampado desvaído que mi madre solía llamar suficiente para el domingo y para las cercas. Hice la maleta a toda prisa, 2 bolsos, una caja de fotografías, una taza que decía más valiente que la última vez. Habíamos decidido que me mudaría después de la cosecha, cuando el ritmo por fin nos dejara recuperar el aliento. El ritmo mintió. En una granja no existe tal cosa como ir despacio. En la entrada, el letrero de los Carter colgaba tan recto como siempre. Más allá, los campos dorados se curvaban hacia la casa, los graneros limpios y rojos como si los hubieran pintado en el cielo. Los hombres apilaban pacas con la coreografía de quienes lo han hecho toda la vida. Los camiones ronroneaban, los perros trotaban. En algún lugar, una radio hacía lo posible por competir con el viento. Mason me recibió en el círculo de grava, la mano en alto, la sonrisa fácil. Es mayor que yo por 23 años y lleva el tiempo como lleva su sombrero, bajo, honesto, útil. La gente lo llama agricultor como si esa palabra no fuera también arquitecto, banquero, mecánico, meteorólogo y a veces sacerdote. Metió la mano en el asiento trasero para tomar la caja antes de que yo pudiera, como si supiera exactamente lo que no confiaría a nadie más. ¿Lista?, preguntó. Sí, dije. No, luego porque era verdad. Estoy aquí. Esa es la parte que importa, dijo, y me besó la frente como una oración que nadie necesitaba oír. Lo habría seguido a la casa entonces, habría puesto mi taza en su encimera y la habría llamado nuestra, pero una ola de ruido rodó hacia nosotros desde el cobertizo de máquinas. Risas, demasiado grandes, demasiado brillantes para el trabajo que había. Las cabezas se volvieron. Un grupo de gente que no conocía nos observaba con el interés particular que los pueblos chicos reservan para las llegadas y las partidas. El primo de Mason, Troy, estaba con una bota sobre una paca y una toalla al hombro, como si dirigiera el espectáculo. Troy cultiva un poco, habla mucho y jamás ha conocido un momento que no creyera que, en secreto, se trataba de él. Silbó bajo al verme. Vaya, dijo al cobertizo, no a mí. Alguien saqueó la venta de la iglesia. Algunas risas crujieron como ramas secas. La cara se me calentó antes de poder evitarlo. De pronto era demasiado consciente de todo, de cómo el vestido rozaba mis rodillas, de cómo el sol dejaba ver las costuras viejas, de cómo el viento levantaba el bajo como metiéndose donde no lo llamaban. Mason no me quitó los ojos de encima. ¿Quieres café?, preguntó en voz baja como si la escena del cobertizo no existiera. ¿O quieres ver dónde guardamos el café para que mañana a las 5 puedas servírtelo tú? Enséñame, dije, y caminamos hacia la casa como si no nos hubieran puesto a prueba. En la cocina la mesa estaba puesta para más de 2, individuales rectos, cuchillos apuntando hacia adentro. Miré el reloj, las 4 de la tarde. No me dijiste que tendríamos compañía, dije. Hizo una mueca. Pensé que quizás sería más fácil si no lo hacía. ¿Familia? En su mayoría, dijo. La cuadrilla también. Es la última gran carga antes de la lluvia. Cuando terminamos, damos de comer a quien siga en pie. Vendrá Ruth. Quería decir su madre. No tenía que decir su nombre como advertencia. Jamás hablaba de ella así. Pero el aire siempre cambiaba un poco cuando ella estaba en la habitación, como cambia justo antes de una tormenta que no te hará daño, pero te dejará empapada. Está bien, dije, y casi lo sentí de veras. Déjame ayudar. Abrió un cajón y me pasó un manojo de tenedores. No tienes que demostrar nada. Ya lo hago, respondí. Por lo menos que sirva de algo. Al anochecer, la casa estaba llena de botas y voces. El olor a cerdo asado y pan de maíz suavizó los bordes del día. Ruth llegó con el pelo recogido y un pastel envuelto en una toalla. Besó la mejilla de Mason y dejó el pastel como un juez deja un veredicto. Al verme, sus ojos hicieron una línea rápida de mi pelo al dobladillo y de vuelta. Bienvenida, dijo. La palabra era correcta. El tono, cauto. Era más de lo que algunas madres habrían dado. La cuadrilla se lavó y llenó la mesa. Troy se sentó donde pudiera ver a todos y asegurarse de que todos lo vieran. Tenía un don para el tiempo del tipo que hace caer chistes justo cuando una sala se queda callada. Les diré algo, dijo, cortándose un trozo de pan de maíz antes de la bendición. Algunos estrenamos tractor después de la cosecha y otros consiguen, agitó el tenedor vagamente hacia mí, antigüedades. Risas otra vez, demasiado grandes, rodaron por la mesa como un derrame que hay que secar o resbalarse. Pasé las judías, sonreí con los dientes, sentí el vestido viejo en la piel y odié, por un momento, qué tonta, haberlo llevado. Lo había elegido porque se sentía como yo. De repente yo parecía la respuesta equivocada a una pregunta que no sabía que me estaban haciendo. Cálmate, Troy, dijo alguien, no eres gracioso. Pero era lo bastante gracioso para el público equivocado. Solo digo, siguió, que algunos preferimos nuestras adquisiciones un poco más pulidas. Mason untó mantequilla en un panecillo despacio. Da las gracias, le indicó. Troy sonrió e inclinó la cabeza con teatral sinceridad. Señor, bendice estos alimentos, bendice este trabajo duro y bendice a mi primo Mason por mantener viva la historia. Dejó las últimas palabras colgando como una trampa.
Ruth cerró los ojos lo que dura una respiración. Al abrirlos, me miró sin dureza. «Come», dijo, y fue una clemencia. Comí, y me reí con los lados de la mesa que recordaban cómo ser decentes, y les dije a los de la cuadrilla que el pastel de pacanas desaparecería antes de que terminaran de discutir de quién era el campo con más piedras. Elegí ignorar lo del mercadillo que murmuró Troy y su suspiro exagerado cuando le rellené el vaso desde una jarra y no desde un cristal tallado. Dejé que la casa me enseñara la versión de sí misma que mostraba en noches como esa desordenada, hambrienta, en su mayoría buena y a veces cruel. Más tarde, cuando los platos estaban apilados y el porche había reunido a fumadores y cuentistas, Ruth me encontró en el fregadero. «No le debes a nadie un espectáculo», dijo, repentina como la lluvia. «Esta familia se cree congregación a veces. No lo es». Pestañeé. «Gracias». Asintió con la cabeza hacia mi vestido, como si hubiera estado discutiendo consigo misma si hablar. «¿De tu madre?» «De la madre de mi madre», dije. «No teníamos mucho. Guardábamos lo que no se rendía». La boca de Ruth se ablandó. «Tú y mi hijo se llevarán bien», dijo, y me dejó con los platos. Cuando la casa quedó en silencio, Mason y yo nos sentamos en los escalones de atrás. Los campos se tendían oscuros y satisfechos. Una cosechadora tardía reptaba por la loma distante como una constelación que aún no había aprendido a ser cielo. «Odio que dijera esas cosas», dijo Mason. «Odio que tuviera audiencia», dije. Cabeceó. «¿Quieres que le diga algo?» No dije. «Esta noche no. No necesito que pelees mis peleas. Solo», tragué saliva, «solo necesito dejar de sentir que entré en la vida equivocada con el vestido equivocado». «No lo hiciste», dijo. «Entraste en la mía. Y esa es la correcta». Me dio un golpecito con el hombro. «Además, tu vestido es perfecto. Cuando llevas algo el tiempo suficiente, te conoce mejor que lo nuevo». Sonreí pese al dolor. Ese es el proverbio de granjero más viejo que he oído. «Espera oír el de herramientas prestadas y opiniones prestadas», dijo. Luego, tras una pausa, «Ven conmigo mañana por la noche». «¿A dónde?» «Harvest Gala», dijo, como si eso lo explicara todo. «Ayuntamiento, corbata negra en el cartel, botas en el estacionamiento. El banco lo patrocina porque le gusta ver su nombre en pancartas. La gente se arregla para demostrarse entre sí que puede». «¿Y quieres llevarme por qué?» «Porque es la única sala que Troy no domina con la boca», dijo. «Y porque tengo que hacer una cosa». «¿Una cosa?» Me besó los nudillos. «Ya verás». Debería haber preguntado. Me lo habría dicho, pero estaba cansada y él tenía cara de hombre que intentaba convertir un día largo en una promesa. Lo dejé. A la tarde siguiente me quedé en el dormitorio con las puertas del armario abiertas, la maleta en la silla como un desafío. Tenía un vestido negro que fingía ser más elegante si lo combinabas con los zapatos adecuados. Tenía el vestido viejo de ayer, lavado, listo para doblar y guardar. Tenía un puñado de suéteres demasiado honestos para competir con lentejuelas. Me probé el negro. Parecía una chica jugando a hacer un cuadro. Me lo quité. Mason golpeó suave. «¿Puedo?» «Pasa». Entró con una caja plana atada con un lazo claro. «Llegó un mensajero mientras discutías con las perchas», dijo. «No discutía», dije. «Entonces ibas perdiendo». Sonrió y dejó la caja en la cama. «Ábrela». Dentro había una funda color crema y una nota pequeña de la letra derecha de Mason, para la sala de mañana, para la chica de ayer. Abrí la funda. El vestido no era nuevo, sino renovado, seda con el peso de algo que conoce su propia mente. Un escote que no pedía perdón por mis hombros. Una falda que se movería conmigo en lugar de pedirme que me adaptara a ella. No era llamativo. Era correcto. «No puedo ponerme esto», dije, automática. «Puedes», respondió. «Y lo harás». «¿De dónde?» «De una mujer que hace respirar a las cosas viejas», dijo. «Me debe una batería de tractor y 3 años de árboles de Navidad». Toqué la seda como si pudiera despertarla. Mason negó. «No me des las gracias todavía», dijo. «Guárdalas para después». «¿Después?» Me besó. «Solo confía en mí». El Harvest Gala era exactamente lo prometido: pancartas, luces, una banda en vivo intentando sonar lo bastante fuerte como para hacer bailar a los banqueros, un buffet con valentía y medio condado vestido como si hubiera tomado prestado lo mejor de los abuelos y le hubiera dado un giro. El ayuntamiento estaba colgado con bombillas blancas y amabilidad, y por una noche casi creyó que era un salón de baile. Las cabezas se volvieron al entrar. Pasa cuando vas a cualquier parte con Mason. También pasa cuando la gente decide si recordar lo que Troy dijo ayer o fingir que no lo oyó. Ruth se nos unió cerca del ponche, elegante con un vestido azul marino que no le había visto y una sonrisa que no creí que practicara. «Estás preciosa», dijo, y lo dijo lo suficiente como para creerla. «Mason, prometiste que revisarías los artículos de la subasta». «Lo haré», dijo, y miró hacia el escenario, donde el maestro de ceremonias tropezaba con las tarjetas y el alcalde practicaba cara seria. «¿Qué subasta?», pregunté. «Lo de siempre», dijo Ruth. «Canastas regalo, un fin de semana en la casa del lago de alguien, una vaquilla si el gerente del banco ha bebido lo bastante para ponerse generoso. El dinero va a becas si el comité deja de discutir las reglas el tiempo suficiente para elegir a un chico». La boca de Mason se curvó. «Este año será diferente».
Ruth le dio la mirada que solo tienen las madres. ¿Qué hiciste? No contestó. El maestro de ceremonias golpeó el micro. Chilló y luego obedeció. Señoras y señores vecinos, amigos, si pueden tomar asiento, empezaremos. Encontramos los nuestros con tarjetas que tenían bien escrito mi nombre y el apellido de Mason. Troy se deslizó en una mesa cercana, ya riéndose con un corro de gente a la que le gusta que la vean desde el centro. Me escaneó en la seda color crema, abrió la boca para decir algo y por una vez la cerró. La banda intentó un verso de algo conocido y falló. El presentador probó un chiste y erró. El alcalde agradeció a los patrocinadores y dijo comunidad 5 veces. Yo seguía esperando sentirme impostora. No pasó. El vestido ayudaba. La mano de Mason en mi rodilla bajo la mesa, más. A continuación dijo por fin el maestro de ceremonias, ya con ritmo tenemos algo especial, no está en el programa. Una sorpresa de un hombre al que no le gustan los micrófonos, pero quiere a este pueblo lo suficiente como para perdonarlos. ¿Mason Carter subiría? La sala murmuró. Las cabezas se volvieron. Mason apretó mi mano y se puso en pie. No corre, no presume, parece él mismo esté donde esté. Cruzó al escenario, estrechó la mano al presentador y enfrentó la sala como si fuera a dar precios de mercado y no lo que me había negado a contar. Buenas noches, dijo, ni fuerte ni mandón. El sonido lo acompañó. Seré breve. Troy se recostó con una sonrisa de haber pues. Ruth entrelazó fuerte las manos y se preparó para querer a su hijo incluso si incendiaba el edificio. El capataz y su esposa se enderezaron, curiosos como quienes saben los gestos de un hombre y están viendo uno nuevo. Mason carraspeó. Algunos vieron ayer a mi esposa en la granja, dijo. Algunos tuvieron opiniones sobre su vestido. Un oleaje recorrió la sala, incómodo, defensivo. Sentí subir el calor al cuello. Mason me buscó con la mirada y la sostuvo un latido. Estás a salvo, decía. Quédate conmigo. A este pueblo le gusta lo nuevo, siguió, pero está construido sobre lo viejo. Manos viejas, historias viejas, trabajo viejo. A veces lo olvidamos, señaló el borde del escenario. El telón tembló como si tuviera algo que decir, y traje algo para ayudarnos a recordar. El presentador y 2 voluntarios tiraron una cuerda. El telón se alzó sobre una muestra que no estaba allí 10 minutos antes, un maniquí bajo vidrio, un panel de fotografías al lado, una placa pequeña. Un murmullo cruzó el salón. Ruth hizo un sonido que no le había oído nunca, mitad risa, mitad asombro. Bajo el vidrio, iluminado suave como aliento, había un vestido que reconocí. Mío, y no mío. No el de algodón de ayer, claro. El esqueleto, el estampado, la forma, la manera en que las costuras contaban una historia. Pero este era más viejo y fino, el original, quizá. El modelo que las manos de mi abuela imitaron con lo que tenía. No lo entendí hasta leer la placa. Vestido de cosecha 1947, usado por Eleanor Rose Carter de soltera Hale en el primer baile de cosecha del condado después de la guerra. Cosido a mano con sacos de pienso cuando el dinero se acabó, pero la esperanza no. Donado al archivo familiar Carter. Eleanor Rose Carter, la abuela de Mason. El murmullo subió. Las fotos a un lado mostraban a una joven en blanco y negro, el pelo recogido, la barbilla en alto, con un vestido casi idéntico al mío, el mismo estampado desvaído, el mismo corte. Solo que el de ella era nuevo entonces, nacido de la inventiva, no de la moda. Mi vestido viejo, el del que se rieron ayer, no era un error. Era un eco, un trozo de historia familiar que ni yo sabía que llevaba. Mason dejó que el silencio se estirara antes de hablar de nuevo. Algunos se parecieron graciosos ayer, dijo, con la voz pareja. Vieron a mi esposa con un vestido viejo y decidieron que eso significaba que no pertenecía, que no alcanzaba, que era menos. Una tos nerviosa recorrió el fondo. Troy se movió en la silla, con la sonrisa ya incómoda. Pero lo que no vieron, continuó, fue que el vestido que llevaba era casi idéntico al que mi abuela hizo con sus manos cuando este condado estaba pobre y roto. Lo llevó con orgullo para recordar que la dignidad no se compra, se hace. El peso de sus palabras cayó sobre las mesas. Nadie se movió. Ella no lo sabía cuando se lo puso, dijo Mason mirándome. Se le suavizó la voz, pero yo sí, porque cuando la vi con ese vestido no vi viejo, no vi fuera de lugar, vi la misma fuerza que ha sostenido a esta familia en cada año duro. El calor me subió a la cara, pero no era vergüenza, era algo más limpio y feroz, la certeza repentina de que él me había visto, y elegido mucho antes de ese momento. Volvió a la sala, firme otra vez. Así que rían si quieren, pero recuerden de quién se ríen. No se ríen de ella, se ríen de la mujer que alimentó a esta familia cuando no quedaba nada en la alacena, de la mujer que cosió esperanza en la tela, de las raíces que nos dieron todo lo que pisamos. El silencio fue absoluto, los tenedores inmóviles, las copas a medio alzar, hasta la banda estaba quieta al fondo, los instrumentos colgando. La sonrisa de Troy desapareció, se quedó rígido con la mirada saltando como si las paredes le ofrecieran salida. Y entonces Mason dijo las palabras que abrieron la sala. Ayer se burlaron de mi esposa por vestir el pasado. Esta noche la honro por llevarlo adelante, y no escucharé una palabra en contra.
La sala se sostuvo, como si el aire se hubiera vuelto vidrio. Por un largo segundo nadie respiró, sin risas, sin susurros. Solo el zumbido bajo de las luces y el leve arrullo de un niño acallado al fondo. La presencia de Mason llenó el ayuntamiento. Su voz no subió, pero cargaba con el peso de la verdad, más pesada que cualquier chiste de Troy. Troy se movió intentando recuperar el aplomo. Se inclinó hacia el de al lado y le susurró algo. El vecino no rió esta vez, solo miró a Mason con los ojos abiertos y la mandíbula dura. Mason dejó el silencio volverse casi insoportable, hasta tener todas las miradas, hasta que el alcalde dejó de juguetear con sus notas. Entonces habló más despacio, deliberado. Les dije que el vestido de mi esposa era perfecto, y verán por qué. Sacó un papel del bolsillo, cartulina gruesa, color crema, con el sello de la Sociedad Histórica del Condado. Lo alzó. Esto, dijo, es una carta fundacional. Hace meses me asocié con el condado para crear la Fundación Carter Hall para el Patrimonio Rural. Está dotada, es permanente. Su misión es preservar las historias, los objetos y la dignidad de quienes levantaron esta tierra cuando el dinero escaseaba y la risa era cruel. Esta muestra, señaló el vestido bajo vidrio, es la primera de muchas, y la nombré por su familia porque ella lleva su fuerza cada día. Uno corrió por las mesas. El alcalde parpadeó. Ruth se llevó las manos a la boca. La voz de Mason no tembló. Así que cuando se burlaron de ella por llevar un vestido viejo, se burlaron de la historia misma sobre la que se construyó este pueblo. La misma historia que acabo de comprometer $1 millón a proteger en su nombre. El silencio se quebró, no con risa, sino con asombro. Un murmullo subió y bajó como olas indecisas. Yo me quedé helada, el corazón al galope. ¿1 millón? ¿Mi nombre? No sabía nada. Mason me miró, cálido y firme. Tú creías que venías con un vestido demasiado viejo para importar, dijo. Y aunque miraba al público, era para mí. Pero llevabas historia, llevabas legado. Y me aseguraré de que este pueblo no lo olvide. La sala estaba muda, completamente muda, ni un susurro, ni una mueca. Incluso Troy se quedó de piedra, con el tenedor inmóvil, desprovisto de todas las palabras que creía suyas. La gente empezó a enderezarse, los susurros nacían y morían en el mismo aliento, las miradas iban de mí a Mason y al vidrio en el lateral del escenario. Ruth se levantó despacio. Para una mujer que casi nunca muestra emoción en público, la mano le tembló apenas al tocar el borde de la vitrina. «Ese era el vestido de mi madre», susurró. El micro no lo tomó, pero el silencio sí. Las cabezas giraron hacia ella mientras seguía. Lo llevó el año de las langostas. Decía que era la prueba de que aún podías verte orgullosa aunque tu despensa estuviera vacía. Sus palabras quebraron la última resistencia. Los susurros cambiaron no crueles, sino reverentes, asombrados, como si vieran algo sagrado que siempre estuvo ahí. Troy se hundió más en la silla. Intentó reír, quitarle hierro, pero ya nadie lo siguió. Masculló puro espectáculo, pero el silencio a su alrededor pesaba más que cualquier reproche. El alcalde se levantó, carraspeó, se acomodó la corbata. En nombre del pueblo, dijo, quiero agradecer a Mason y a su esposa por este regalo extraordinario. Es más que dinero, es nuestra historia, a salvo. Me miró de veras como si me viera por primera vez, y creo que todos le debemos una disculpa. Llegaron disculpas, torpes pero reales. Unas mujeres cerca de Ruth me hicieron un gesto con una sonrisa pequeña. Uno de la cuadrilla que se había reído ayer pasó por mi mesa y dijo, bajo. No lo sabía, tendría que haberme callado. Pero Mason no dejó que el momento se volviera vergüenza o lástima. Alzó su copa. Por el pasado que nos alimenta y el futuro que construimos juntos. El eco de copas llenó la sala. No hubo risas, solo el sonido de una comunidad recordando sus raíces. Cuando terminaron los discursos y volvió la música, la gente se acercó a la vitrina como peregrinos a un santuario. Ruth se quedó más que nadie, contando historias de su madre que yo nunca había oído, historias que hacían que las costuras brillaran más que cualquier joya. Mason se quedó a mi lado, tranquilo como siempre. Cuando la multitud aflojó, se inclinó. ¿Ahora lo entiendes? Creo que sí, susurré. Tenía la garganta apretada. Convertiste su risa en lección. Sonrió, pequeño y seguro. No, tú lo hiciste. Yo solo les presté el micrófono. Miré el vestido bajo vidrio, las fotografías, mi reflejo tenue en el cristal. Por primera vez desde que pisé esta granja, no me sentí una extraña con ropa prestada. Me sentí parte de una línea que se extendía más atrás que el chisme y más adelante que la envidia. Cuando el baile terminó, la vitrina brillaba como un faro en la esquina. La gente pasaba al salir, algunos tocando el vidrio, otros susurrando a sus hijos sobre la mujer que lo llevó primero y la mujer que lo volvió a llevar sin saberlo. Seguí sentada, la mano en el brazo de Mason, aún abrumada por el giro de la noche. Horas antes había sido objeto de risa. Ahora esas mismas voces hablaban de legado, historia, dignidad. Cuando el último invitado se fue, la música se apagó y el salón quedó en calma. Mason me llevó afuera al fresco. Las estrellas derramaban el cielo, indiferentes a los dramas humanos. Se detuvo bajo la farola, me giró hacia él y me tomó la cara con sus manos ásperas y firmes. Pensaste que se reían de ti, dijo suave, pero se reían de algo que no entendían. Ahora lo entienden.
Las lágrimas me ardieron. No tenías que hacer todo esto. Sí, dijo, porque no voy a dejar que te midan con la vara equivocada. Llevas más de lo que verán jamás. Esta noche lo aprendieron. Me apoyé en él, la mejilla contra su barba, respirando hondo a polvo, colonia y hogar. Se habían reído cuando llevé un vestido viejo, tomándolo por debilidad, pobreza, prueba de que no pertenecía. Pero la sorpresa de Mason les mostró lo que era un símbolo de fuerza, de resistencia, de una familia que sabe crear belleza con escasez. La gala silenció los susurros no solo con dinero sino con verdad. La verdad de que la dignidad no se compra, no se burla, no se borra. Y mientras caminábamos de la mano de regreso a la camioneta, entendí algo simple y profundo. Nunca más me avergonzaría de lo que llevo puesto ni de dónde vengo. Porque esta noche el pueblo me había visto no como forastera, no como la chica del vestido viejo, sino como parte de una historia digna de honrar. La risa se había ido. Quedaba el silencio, y en ese silencio por fin me sentí en casa. La sala estaba en completo silencio ahora, ni un susurro, ni una risita. Hasta Troy estaba inmóvil, con el tenedor detenido en su mano, sin palabras. La gente empezó a moverse en la sala, pero ya no era por Troy. Era por algo más profundo, algo que se había dicho con un peso al que sus bromas no podían competir. Las miradas comenzaron a volverse hacia mí y sentí como me observaban con una nueva percepción. Como si la historia que Mason acababa de contar hubiera cerrado un capítulo que ellos ni siquiera sabían que faltaba. El sonido de pasos rompió el aire. Ruth se levantó, con los ojos fijos en mí, y caminó hasta la vitrina, rozando el vidrio con delicadeza, como si tocara algo mucho más grande que un vestido. Ese vestido era de mi madre, susurró, y el murmullo en la sala se apagó de inmediato, todas las miradas girando hacia ella. Su voz tenía emoción al borde del lamento. Ella lo usó el año en que llegaron las langostas. Decía que era la prueba de que todavía podías mantener la frente en alto incluso cuando la alacena estaba vacía. La sala quedó en silencio. El murmullo que antes era nervioso se volvió reverente. Las personas miraban a Ruth con un respeto que nunca le había visto antes. Había abierto una ventana a la historia de la familia de Mason, y nadie podía ignorarlo. Los ojos de Troy estaban perdidos. Quería reír, como siempre hacía, pero esta vez no sabía qué hacer con su propia presencia. La boca cerrada, los hombros tensos. Estaba siendo visto de una forma a la que no estaba acostumbrado. Mason, a mi lado, observaba la sala con calma inquebrantable. Había dado a todos un momento de reflexión, una lección, una verdad. No necesitaba más palabras. Y entonces dijo lo que todos necesitaban oír. Ayer se burlaron de mi esposa por llevar el pasado. Esta noche la honro por cargarlo hacia el futuro. Y no escucharé otra palabra en contra. La sala se llenó de una quietud distinta. No era silencio de vergüenza ni de incomodidad. Era silencio de reconocimiento, de aceptación. El peso de sus palabras pesaba más que cualquier juicio o crítica. Mason había demostrado que había más historia y dignidad en usar aquel vestido viejo que en cualquier comentario cruel. Y todos lo escucharon. El silencio se rompió con un movimiento leve en la sala. El alcalde se levantó y miró a Mason y a mí, con una sonrisa genuina. Hizo un gesto solemne. En nombre del pueblo dijo, quiero agradecer a Mason y a su esposa por este extraordinario regalo. Esto es más que dinero, es nuestra historia, preservada. El murmullo continuó, pero ya no era de burla, sino de sorpresa. Las miradas se giraron hacia mí, algunas personas se acercaron para disculparse, torpes pero sinceras. Mason sonrió con calma, satisfecho con la forma en que la noche había cambiado. Cuando la música regresó y la gente empezó a dispersarse, muchos se dirigieron a la vitrina donde estaba expuesto el vestido. Una reverencia silenciosa llenaba la sala. Ruth se acercó de nuevo, tocó el vidrio y dijo en voz baja: ese vestido tiene más historia que cualquier cosa que yo haya visto. Se hizo en tiempos duros y hoy sigue llevando la memoria de nuestra familia. Me volví hacia Mason, con una sonrisa tímida, agradeciéndole en silencio por todo lo que había hecho por mí. Me había dado más que una noche de reconocimiento. Me había dado la oportunidad de ser vista, no como una extraña, sino como parte de su historia, de la historia que ahora compartíamos. En ese momento supe que todo había cambiado. El vestido que antes me pesaba como un error, ahora era un símbolo de fuerza, una herencia que nadie podría quitarme. Mason tomó mi mano mientras caminábamos juntos hacia la camioneta. El aire fresco de la noche nos envolvía, y las estrellas parecían más brillantes. Me dio una sonrisa tranquila. ¿Ahora lo entiendes, verdad? Sí, respondí, devolviéndole la sonrisa. Convertiste sus burlas en una lección. Me abrazó con fuerza. No fui yo, fuiste tú. Yo solo les di el escenario para que vieran la verdad. Y así terminó la noche, no con risas ni con palabras vacías, sino con la verdad dicha, con la dignidad restaurada y con un futuro más luminoso frente a nosotros. Ya no era la chica del vestido viejo, era una mujer con un legado, con un pasado mucho más valioso que cualquier risa o crítica. Y el pueblo, finalmente, había visto quién era yo de verdad. Aquella noche el silencio habló más fuerte que cualquier palabra podría, y por primera vez me sentí en casa.